Muy feliz sábado, hermanos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos leyendo la tercera parte del capítulo de El Camino a Cristo, que se llama Un poder misterioso que convence. Cuando el profeta Daniel vio la gloria que rodeaba al mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el afecto de la maravillosa escena, dice: no quedó en mi esfuerzo, y mi lozanía se me demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. Daniel capítulo 10, versículo 8. Cuando el alma se conmueve de esta manera, odia el egoísmo, aborrece el amor propio y busca mediante la justicia de Cristo la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Amén. San Pablo dice que en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en cuanto se refiere a las obras externas, era irreprensible. Filipenses 3, versículo 6. Pero cuando comprendió el carácter espiritual de la ley, se vio a sí mismo pecador, juzgado por la letra de la ley como los hombres la aplican a la vida externa, se había abstenido de pecado. Pero cuando miró en la profundidad de sus santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su maldad. Dice: y yo aparte de la ley vivía en un tiempo, mas cuando vino al mandamiento revivió el pecado y yo morí. Romanos 7, versículo 9. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, mostrósele el pecado en su verdadera deformidad y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. El borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que cae en alguno de esos pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. San Lucas 18, versículo 13, se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban lo demás, pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado
a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y no recibió nada. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis a seros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis seros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede acaso el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces podréis vosotros también obrar bien, que estáis habituados a obrar mal. Jeremías 13, versículo 23. Hay ayuda para nosotros solamente en Dios, en Cristo específicamente, pero sí, Dios. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de caracteres más santos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. Así, para ser seguro que, Pero nadie se engaña a sí mismo con el pensamiento de que Dios en su grande amor y misericordia salvará aún a aquellos que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores, miren al Calvario. Fue porque no había otra manera en que el hombre pudiese ser salvo. Porque sin este sacrificio era imposible que la raza humana escapara del poder contaminador del pecado y se pusiera en comunión con los seres santos. Imposible que los hombres llegaran a ser partícipes de la vida espiritual. Fue por esta causa por lo que Cristo tomó sobre sí la culpabilidad del desobediente y sufrió en lugar del pecador. Aleluya, gloria a Dios. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo da testimonio de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder, ni esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios, ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas de otros una excusa por su propio descuido del deber. Pero los pecados y faltas de otros no justifican los nuestros. Porque el Señor no nos ha dado un imperfecto modelo humano. Se nos ha dado como modelo al inmaculado Hijo de Dios, y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son los que deberían presentar una vida y un ejemplo más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno y, sin embargo, rehúsan hacerlo. Ay, Señor. Hermanos míos, que eso no sea nuestra porción. Que a diario, yo, primeramente, y tanto es mi oración, que ustedes también
junto conmigo, nos presentamos delante de Cristo, implorando su misericordia. Que aceptamos y que seamos receptibles a la sumisión delante de Él para ser cambiados a su semejanza. Es mi oración. En el nombre de Jesús, para los que quieren aceptarle a Cristo, es mi oración y quiero que oren conmigo. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias. Te doy gracias por tu modelo perfecto para nosotros y decidir tomar nuestras responsabilidades y aceptar la carga de nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Sabemos que somos pecadores. Y si su oración allí, ora conmigo, yo sé que soy pecador o pecadora. Gracias por la salvación que hay solamente en ti. Rechazo y rehúso mis pecados y la vida pecaminosa y elijo seguirte en todos los senderos que me guíes. Por aceptando tu gran don de la vida eterna y ser tu hijo, tu hija, para siempre. Y ser el misionero o la misionera que tú me estás levantando a ser. Y que el Espíritu Santo me dará a diario, hoy en adelante, ese gran valor y también determinación de rechazar de continuo el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, por la fe son hijos de Dios. Les felicito en tu aceptarle a Cristo y bienvenidos a la familia en el nombre de Jesús. Les amo mucho y hasta la próxima vez. Shalom.